Ahora sí, lo que tienen que observar allí, ¿sí? Lo que tienen que observar es que el líquido en las tres ramas, ¿sí? El líquido en esas tres ramas alcanza el mismo nivel horizontal. Es una cuestión curiosa, pero así ocurre esto. Ahí lo coloco como la misma altura h. Ahora, acá viene lo que nos interesa. Miren esto. ¿Qué es eso, profe? ¿Te acuerdas que te dije que cuando un fluido, entiéndase líquido o gas, actúa sobre una superficie, la fuerza que le ejerce no actúa en un punto? Esta fuerza se distribuye en todo punto de la superficie. Esas flechitas dan justamente la idea de eso. Una fuerza que actúa en diferentes puntos. Y esta fuerza, de acuerdo a lo que hemos dicho, es perpendicular a la superficie. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces, no olviden esa característica fundamental. Fuerza distribuida sobre toda la superficie. Y esta fuerza es perpendicular a dicha superficie. ¿De acuerdo? Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora hablemos de la presión. Estaba comentando, ya estaba comentando que la fuerza se distribuye por toda la superficie del, en ese caso, del recipiente. Lo que vamos a hacer es medir esa fuerza distribuida por unidad de área. Vamos a medir cómo se distribuye la fuerza a lo largo de una superficie. Matemáticamente, esto significa lo siguiente. Si yo conozco cuánto vale la magnitud de la fuerza perpendicular a la superficie y yo lo divido entre el área de la superficie, estaré midiendo, estaré cuantificando la presión. Conclusión, presión es fuerza entre área. Pero acá viene el problema. ¿Y si la fuerza no fuera perpendicular a la superficie? Lo que tendrías que hacer es descomponerlo. Si este ángulo es teta, ¿qué componente tienen que utilizar? Esa componente. Pero chicos, recuerden algo de trigonometría. Apliquen lo que quiero sobre lo que tengo. Esa fuerza vertical, ¿a qué sería igual? ¿Alguien lo recuerda? Les ayudo. Está al costado del ángulo teta. Costado. Por lo tanto, ¿qué razón trigonométrica le corresponde? Vamos, chicos, es trigonometría elemental. F coseno de teta. Muy bien, Luisa, gracias. F coseno de teta, correcto. Y eso es justamente lo que vamos a colocar por acá. F coseno. Por lo tanto, en este caso en particular, la presión, que es fuerza perpendicular a la superficie entre el área, será F coseno de teta entre el área, pues. Obviamente, el caso más sencillo es cuando la fuerza ya es perpendicular a la superficie, en cuyo caso
la presión será automáticamente fuerza entre área. Entonces, no es muy difícil, no es muy difícil. Si la fuerza es perpendicular a la superficie, tenemos F coseno, o perdón, F entre área. Y si no es perpendicular, habrá que buscar la fuerza que es perpendicular a la superficie. Te voy a ejemplificar eso con un problema. Pasemos a la diapositiva del ejercicio. Problema, ¿ya? Problema, veamos. Un bloque cúbico de masa 5 kilogramos y arista 20 centímetros se encuentra en reposo sobre un plano inclinado, como se indica en la figura. Determine la presión que ejerce el bloque sobre el plano inclinado. La presión que ejerce el bloque sobre el plano inclinado. Esto significa entonces que yo debo graficar la fuerza que ejerce el bloque sobre el plano inclinado. ¿Y cómo hacemos eso? Para ello, vamos a graficar las fuerzas que actúan sobre ese bloque. Chicos, ¿cuál es la primera fuerza que ustedes graficarían? La más conocida. Ya lo hemos visto antes. ¿Qué fuerzas actúan sobre ese bloque? ¿Cuál es la primera fuerza que graficamos? La normal. Ya, eso está bien, Luisa. Pero aparte de la normal, hay otra fuerza más. Es Fuerzas la de roza- primera. Dime. fuerzas de rozamiento, profesor. Eso también es correcto, claro que sí, Jack. Pero están olvidando graficar la fuerza más conocida de todas. No es la masa, Jaciel, pero se parece. Está relacionado. No es la masa. Eso está mucho mejor. El peso. O sea, juntemos eso. Peso, fuerza de rozamiento, como dijeron, y normal. De esas tres fuerzas, yo pregunto, ¿cuál es la fuerza perpendicular a la superficie? O sea, de esas tres fuerzas, ¿cuál es perpendicular al plano inclinado? Observen el dibujo. ¿Cuál de las tres? El peso, el peso no es perpendicular. Cuidado, Romina. Perpendicular, ¿sí? Tampoco el rozamiento, Said. Y te explico por qué. Este es el plano inclinado. La fuerza perpendicular tiene que estar por acá. Perpendicular. Tiene que formar 90 grados. Entonces, convénzanse de que la fuerza perpendicular a la superficie es la fuerza normal. Problema. Debo calcular la fuerza normal y luego calcular la presión dividiendo la fuerza normal entre el área. Ahora, para calcular la normal hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, no sé si recuerdas en el capítulo de estática, decíamos esto. Si un cuerpo se encuentra en equilibrio, la suma de fuerzas es igual a cero. Y cuando yo tenía tres fuerzas, ¿qué figura formaba con los vectores? ¿Qué figura formaba con esas tres fuerzas?
Recuerden, chicos, eso lo hemos hecho en clase. Si un cuerpo se encontraba en equilibrio, ¿qué figura formaba con esas tres fuerzas? ¿Nadie lo recuerda? Formábamos un triángulo de fuerzas. En este problema, no voy a formar triángulo de fuerzas. Voy a aplicar otro procedimiento que resulta ser la descomposición. ¿Descomposición de quién? Del peso. Vamos a graficar, vamos a descomponer el peso. Entonces, primero, convénzanse que si él es 37, él es 37. ¿Por qué? Vamos a ver. Si él es 37, este ángulo de aquí vale 53. Y si él vale 53, el otro vale 37. Ahí lo tienes. Con ese ángulo de 37 grados, ¿ya? Con ese ángulo de 37 grados, lo que vas a hacer es descomponer la fuerza de 50. Triángulo rectángulo notable de 37 y 53. ¿Cuál es la proporción de sus lados? ¿Cuáles son esos numeritos? Chicos, ¿tampoco recuerdan eso? Entonces, descomponemos la fuerza normal, resulta ser 50 por el coseno de 37. Apliquen trigonometría, pero coseno de 37 vale 4 quintos. Por lo tanto, la fuerza normal me sale 40. Ahora simplemente reemplazamos en la formulita de la presión. Presión es la fuerza perpendicular a la superficie entre el área. Sería entonces la fuerza normal, que vale 40, entre el área. ¿Área de qué? El área de la base del bloque. Pero como es un bloque cúbico, el área de la base sería el área de un triángulo, de un cuadrado. Y como el lado del cuadrado vale 20 centímetros, simplemente planteo lado al cuadrado. O sea, 0,2, que es 20 centímetros expresados en metros, 0,2 por 0,2. Y operando ello, encontramos que la presión vale 1000 pascales. ¿De acuerdo? La presión que ejerce el bloque sobre el plano inclinado vale 1000 pascales. Y esa sería la solución a este ejercicio aplicativo. En resumen, para calcular la presión, hemos tenido que calcular la fuerza perpendicular a la superficie. ¿Y quién resultó ser esa fuerza perpendicular a la superficie? La fuerza normal. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Alguna duda con respecto a la solución de este problema? Continuemos entonces. Muy bien, sigamos mencionando algunos conceptos básicos adicionales. Ahora hablemos de la densidad. La densidad es una forma de caracterizar a los fluidos. Es decir, podemos diferenciar
a un fluido de otro fluido, introduciendo el concepto de la densidad. ¿Qué es la densidad? Es básicamente aquella magnitud que relaciona la masa con el volumen. O para decirlo de otra manera, es la magnitud física, escalar en este caso, que mide la masa por unidad de volumen. Esto significa que la densidad se calcula como la masa entre el volumen, ¿sí? Masa entre volumen. Ahí aparece como formulita. ¿Cuáles son las unidades de la densidad en el sistema internacional? Es el kilogramo por metro cúbico. Por ejemplo, tienen la siguiente situación. Tienen diferentes masas y el mismo volumen, ¿sí? Diferentes masas y el mismo volumen. ¿Cuál de estos cuerpos tendrá mayor densidad? Observen la ecuación. La densidad es la masa entre el volumen. Como los volúmenes son iguales, yo concluyo entonces que aquel cuerpo que tenga mayor masa, entonces tendrá mayor densidad. Esto significa entonces que el plomo tiene mayor densidad que el agua y este a su vez tiene mayor densidad que el corcho y este a su vez tiene mayor densidad que el aire. Pero también podríamos analizar lo siguiente. Supongamos que tienen la misma masa, pero volúmenes diferentes. Como es la misma masa, entonces aquel cuerpo que tenga mayor densidad tendrá menor volumen. Y es justamente lo que se observa en ese recuadro, en esa fotografía. Es importantísimo que sepas cómo calcular la densidad. Ahora, la densidad usualmente va a ser dato del problema, así que no tienes que memorizarlo, con una sola excepción, cuando es la densidad del agua. Eso sí lo tienes que memorizar. ¿Cuánto vale la densidad del agua? Coloquémoslo en la siguiente diapositiva. Ahora, lo que a nosotros nos interesa es lo siguiente. Tenemos un recipiente que contiene un cierto líquido. Yo quiero saber cuál es la presión en ese fluido a una profundidad H. Problema, ¿sí? Problema. ¿Cómo se calcula la presión a una profundidad H por debajo de la superficie del líquido? Se puede hacer el cálculo y demostrar que la presión a una profundidad H de la superficie del líquido se calcula así, mucha atención. P sub 0, que es la llamada presión atmosférica, más la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad por la profundidad. Ahí tiene la nomenclatura. Repito, cuando a mí me pidan calcular la presión absoluta, la presión a una profundidad H dentro de un líquido,
utilizaré esa ecuación. ¿Sí? Utilizaré esa ecuación. Muy bien. Pasemos a la otra diapositiva. Algunas observaciones. La presión del aire que nos rodea es la llamada presión atmosférica. ¿De acuerdo? Presión atmosférica. ¿Cuánto vale la presión atmosférica a nivel del mar? Esto de aquí. La presión atmosférica a nivel del mar vale 10 a la quinta pascales. Ese newton por metro cuadrado también se puede leer como pascal. O lo que es lo mismo también, una atmósfera, ¿sí? Una atmósfera. Entonces, cultura general, chicos, ¿sí? Cultura general. Resulta que a medida que uno va ascendiendo a mayor altitud, la presión atmosférica disminuye. A nivel del mar, la presión atmosférica es mayor que cualquier otro punto a cierta altitud. Ahora, cultura general. ¿Cuál es el punto más alto sobre la superficie terrestre? Eso es geografía elemental. ¿Cuál es el punto más alto sobre la superficie terrestre? ¿Alguien lo recuerda? Chicos, ¿están ahí? Muy bien, Luisa, claro que sí. La cima del monte Everest está muy bien. Claro, pero ¿qué montaña en específico, Jaciel? Es el monte Everest. ¿Sí? El monte Everest. ¿De acuerdo? Más difícil. ¿Y a qué altura se encuentra la cima del monte Everest? Esos datos tú lo tienes que conocer por tu curso de geografía. Averígualo, no es muy difícil. Es más de 8.000 metros sobre el nivel del mar, ¿de acuerdo? Ustedes lo averiguan. Continuamos. Ahora, es útil definir una presión muy particular, la llamada presión manométrica, que es la presión que mide un instrumento llamado manómetro. ¿Y cómo se calcula la presión manométrica? Como una resta. La resta de la presión absoluta y la presión atmosférica. ¿Sí? Esa sería la presión manométrica. Ya más adelante te comentaré qué significa eso de ρGH, ¿sí? Tiene que ver con cómo funciona un manómetro, pero eso te lo comento después. ¿De acuerdo? Eso es. Correcto, Alison. Yo lo aproximaría a 8.850, porque 49 va a ser bien bravo que tú lo recuerdes, pero es 8.850 metros sobre el nivel del mar. ¿De acuerdo? Está muy bien, Alison. Gracias. Continuemos entonces. Pasemos a la siguiente diapositiva. Es aquí, ya, es aquí donde voy a mencionarte a este famoso manómetro y la presión
que mide el manómetro, la presión manométrica. Pongámoslo de esta manera. Ese es un manómetro. Un manómetro es un tubo en U que contiene un líquido, el cual te sirve para encerrar una cierta masa de gas. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tú mides en el manómetro? Lo que tú mides en el manómetro es esa altura H, el desnivel entre las ramas del líquido. ¿Qué se cumple? Se cumple que la presión del gas P, ¿ya? La presión del gas P es igual a la presión atmosférica más ρGH, donde ρ es la densidad de líquido, G es la aceleración de la gravedad y H es el desnivel entre las ramas del líquido. Conclusión, ¿quieres calcular la presión del gas? Utiliza el manómetro de tubo abierto. Pero no es el único manómetro que existe. También existe el manómetro de tubo cerrado. ¿Cómo es eso? Te explico por aquí. Obsérvese la diferencia. Obsérvese la diferencia. Aquí el tubo está abierto. Aquí el tubo está cerrado. Por lo tanto, estamos hablando del manómetro de tubo cerrado. ¿Qué se cumple en ese caso? Que la presión del gas es simplemente, ¿sí? Es simplemente el ρGH. ¿De acuerdo? Pero hay otro instrumento que me permite medir la presión. Solo que ese instrumento, ¿sí? Mide la presión atmosférica del lugar. Estamos hablando del barómetro de Torricelli. ¿Sí? Barómetro de Torricelli. Muy bien. ¿Qué se cumple en este barómetro de Torricelli? Que si tú mides la altura que alcanza el líquido dentro de ese tubo, entonces la presión atmosférica, P sub 0, será pues ρGH. Tú dirás, profe, pero la formulita del manómetro de tubo cerrado no es igualita a la ecuación del manómetro de tubo abierto. Y la respuesta es no, porque mientras que el manómetro de tubo cerrado mide la presión del gas, el barómetro mide la presión atmosférica. Es completamente diferente. Muy bien, chicos. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Problema para practicar lo que hemos comentado. Leamos. Un tubo en forma de U contiene agua y mercurio en reposo, como muestra la figura. Calcule la longitud de la columna de agua. Dato: la densidad del mercurio es 13,6 gramos por centímetro cúbico. ¿Cómo se resuelve este tipo de ejercicios? Escuchen con mucha atención. Para resolver este problema de vaso comunicante, tiene que buscar dos puntos que cumplan con los siguientes requisitos. Primero, esos puntos tienen que estar en el mismo líquido. Segunda condición, esos puntos deben estar al mismo nivel horizontal. Entiendan entonces, ¿sí? Entiendan entonces. Dos condiciones. Puntos en el mismo líquido
y al mismo nivel horizontal. Cuando se cumplen esas dos condiciones, entonces podemos afirmar que la presión en esos puntos es la misma. A ver, te lo dejo por escrito. Observen esos puntos A y B. Convénzanse que esos puntos cumplen con la condición o con las condiciones que acabo de indicarles. Puntos que están en el mismo líquido y al mismo nivel horizontal. Por lo tanto, ¿qué se cumple? Que la presión en A y la presión en B tienen que ser iguales. Ahí lo tienes. Pero problema, ¿qué presión soporta el punto A? Regla práctica, chicos. Observen qué cosas hay por encima del punto A. Y yo veo dos fluidos, aunque no parezca. Sobre el punto A, ¿sí? Sobre el punto A tenemos la atmósfera y tenemos esta columna de mercurio. O sea que tenemos una presión atmosférica y tenemos una presión hidrostática. Eso lo voy a poner al lado izquierdo, en el punto A. Pero en el punto B ocurre algo parecido. Sobre el punto B yo observo dos fluidos, el agua y la atmósfera. Por lo tanto, la presión en B será la presión atmosférica más la presión hidrostática. Y recuerden que la presión hidrostática se calcula como ρg por H. ¿Se dan cuenta entonces que la presión atmosférica se cancela? ¿Que la aceleración de la gravedad también se cancela? Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Lo siguiente. ¿Qué me está quedando? Densidad del mercurio por HA, ¿ya? Densidad del mercurio por HA igual a la densidad del agua por HB. Eso es lo que me está quedando. Pero la densidad de mercurio en gramos por centímetro cúbico fue 13,6. La altura de esa columna de líquido, mercurio, es HA, o sea, 5 centímetros. ¿Igual a quién? A la densidad del agua. Pero la densidad del agua en gramos por centímetro cúbico me valió 1000. ¿De acuerdo? Y entonces, la densidad del agua aquí, como la han colocado en gramos por centímetro cúbico, ponemos 1 simplemente. A ver, lo que quiero decir es esto. Acá hay un dato escondido que tú ya tienes que saber de antemano. La densidad del agua vale 1 gramo por centímetro cúbico. Ese es el dato que falta, pero es conocido por si acaso. Entonces, densidad del agua 1, perdón, la densidad del agua 1 y la altura HB de la columna de agua. Operamos y me queda que HB sale 68 centímetros. Y con eso uno obtiene la respuesta a este ejercicio. ¿Qué hemos hecho? Igualar presiones. ¿Y cuándo igualas presiones? Cuando los puntos estén al mismo nivel horizontal y en el mismo líquido. ¿De acuerdo? Chicos, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a la solución de este ejercicio. Vamos, los leo, los escucho. ¿Alguna duda hasta aquí?
Muy bien, continuemos entonces. Pasemos a otro punto. Y ese otro punto es el principio de Pascal. Principio de Pascal dice básicamente lo siguiente, que cuando tú aumentas la presión en un punto, ese aumento de presión se transmite a todo punto del fluido. Eso es lo que está diciendo el principio de Pascal. Pongamos un ejemplo. Tú aplicas una fuerza sobre esa tapa, entonces la presión va a aumentar. Digamos que aumenta en delta de P, que es lo que afirma el principio de Pascal, que ese aumento de presión va a ser exactamente el mismo aumento de presión en todos los puntos del fluido. En todos los puntos del fluido. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice el principio de Pascal. En el caso de un gas, también ocurre lo mismo. Por eso es que el principio dice aplicada a un fluido. Perdón, aplicada a un fluido. Eso significa que el principio de Pascal funciona tanto para líquidos como para gases. Y ahí tienes dos ejemplos de lo que está ocurriendo ahí. No lo olvides. Al aumentar la presión en un punto de un fluido, esa presión aumenta en todos los puntos del fluido, en todos sus puntos. ¿De acuerdo? Veamos la aplicación más conocida. Y la aplicación más conocida del principio de Pascal es la famosísima prensa hidráulica. ¿Qué cosa es la prensa hidráulica? Te lo comento en la siguiente diapositiva. Como puedes observar allí, ese dibujo, esa animación, me da a entender, ya me da a entender de que la persona aplicando una fuerza chiquita es capaz de levantar todo un automóvil al aplicar una fuerza grande. Dicho de otra manera, la prensa hidráulica es una máquina para multiplicar fuerzas. Supongamos que a esta tapa se le llama émbolo, a este émbolo A1 le aplicamos una fuerza F1. Como consecuencia, va a aparecer otra fuerza en el émbolo de área 2. Cuando digo émbolo, quiero decir tapa. ¿De acuerdo? Problema. ¿Cómo se relaciona la fuerza F1 con la fuerza F2? Acá viene la respuesta. Principio de Pascal. ¿De acuerdo? Entonces, si las presiones o si los cambios de presión son iguales, chicos, ¿alguien recuerda cómo se calculaba la presión? Hicimos un problema con esto. ¿Cómo calculabas la presión? Ojo, hemos hecho un problema de estos. ¿Nadie? Dijimos que la presión se calculaba como fuerza sobre área.
Por lo tanto, encontramos nuestra formulita de la prensa hidráulica, que se cumple que la fuerza F1 sobre el área del émbolo A1 va a ser igual a la fuerza F2 entre el área del émbolo A2. Muy bien. Entonces ahí tienes la formulita para poder calcular justamente la fuerza F2. Pero con la ecuación de arriba es más que suficiente. No tienes por qué memorizar la otra ecuación. Ok, creo que no salió muy bien los símbolos. Déjame corregirlo al toque. Ya está. Ahora sí. Ahora sí. Nótese que ahí dice que la fuerza F2, la fuerza que tú vas a utilizar, por ejemplo, para levantar el automóvil, es una fuerza mucho, pero mucho más grande que F1. ¿Sí? Con esta ecuación basta y sobra. Así que yo te sugiero que mejor memorices esta ecuación y no la otra. Ahí está. Esa es la ecuación que yo te recomiendo que memorices. La ecuación de la prensa hidráulica. Aplicación directa del principio de Pascal. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos al otro principio, el llamado principio de Arquímedes. Ahí te dejo el enunciado y ahora te explico qué quiere decir todo eso. Observes esto. Tienes un líquido y ahora colocamos un bloque dentro de ese líquido. Chicos, ¿ven alguna diferencia entre el primer y el segundo recipiente? ¿Qué de extraño están viendo? Es fácil de observar por si acaso. ¿Qué diferencias hay entre el primer y el segundo recipiente? Los leo. ¿Ninguna? Igual que cuando te hice la pregunta en la primera, correcto, Jacel, eso es. Nótese que el nivel de líquido ha aumentado. El nivel de líquido ha aumentado en el segundo recipiente. Arquímedes plantea que cuando ese cuerpo se encuentra totalmente sumergido, aparece sobre el cuerpo una fuerza vertical hacia arriba. Y esa fuerza vertical hacia arriba se denomina empuje. Pero esa fuerza no solo aparece cuando el cuerpo está totalmente sumergido, también aparece cuando el cuerpo está parcialmente sumergido. Igual,
va a aparecer por parte del líquido una fuerza vertical hacia arriba, llamada empuje. Como bien comentó su compañera, esa parte que está aquí es lo que ha aumentado el nivel del líquido. ¿De acuerdo? Eso es. ¿Qué es lo que plantea Arquímedes? Arquímedes plantea que el empuje es igual que el peso del fluido desplazado. O sea, que si yo calculara el peso de esta porción de líquido, ese peso de esa porción de líquido me daría el empuje o el peso de esta porción de líquido, ese peso me daría justamente el volumen, perdón, el empuje directamente, ¿no? Ya veremos cómo plantearlo esto en un ejercicio. Pero antes, una observación. Veamos quién es cada término. ¿Sí? Veamos quién es cada término. ¿Qué es ml? ml es la masa del fluido desplazado. ¿Quién es vl? Es el volumen de fluido desplazado. ¿Quién es ρ sub L? Es la densidad del fluido. A ver, para entender cómo funciona esto, veamos un ejercicio, ¿sí? De esta parte del principio de Arquímedes y les explico cómo plantearlo, cómo aplicarlo. Empecemos. Dice, un bloque cúbico de madera y arista 0,2 metros, sujeta por una cuerda a la base del recipiente, se encuentra sumergido en agua como se muestra en la figura. Determine la magnitud de la tensión de la cuerda. Me dan como dato la densidad de la madera, 800 kilogramos por metro cúbico, la densidad del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico, y la aceleración de la gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado. Bien, se entiende lo siguiente, que aunque el problema no lo mencione, se entiende que ese cuerpo se encuentra en reposo. Y si el cuerpo se encuentra en reposo, el cuerpo se encuentra en equilibrio. ¿Y qué ocurre cuando se encuentra en equilibrio? La suma de las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo es igual a cero. ¿Qué significa eso? Vamos a averiguarlo. Para eso, grafiquemos las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Empiezo, como siempre, con el peso, Fg. Luego, tendría la fuerza de tensión hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque recuerda que con una cuerda tú tienes que jalar a un cuerpo. La tensión sale y también aparecería la fuerza de empuje. Empuje, fuerza vertical hacia arriba. ¿De acuerdo? Fuerza vertical hacia arriba. Como el cuerpo está en equilibrio, entonces todas las fuerzas deben cancelarse. Por lo tanto, las fuerzas que van hacia arriba tienen que ser iguales a las fuerzas que van hacia abajo.
¿Quiénes son las fuerzas que van hacia arriba? El empuje. ¿Quiénes son las fuerzas que van hacia abajo? El peso y la tensión. Ahora, es aquí donde tú vas a aplicar el principio de Arquímedes. ¿Cómo se calcula el empuje? Formulón. Densidad de líquido por la aceleración de la gravedad por el volumen sumergido. Pero el volumen sumergido es igual al volumen del cuerpo, porque todo el cuerpo está completamente sumergido. Y el peso se calcula como la masa por la aceleración de la gravedad. Pero eso todavía no me permite resolver el problema, porque no conozco la masa del bloque. Y entonces, ¿ya? Y entonces, tiene que recordar cómo se calculaba la densidad. Recuérdese que, recuérdese que la densidad se definió como la masa sobre el volumen. Por lo tanto, es claro que la masa se podrá calcular como la densidad por el volumen. Eso es lo que voy a aplicar a continuación. Donde yo vea masa, voy a reemplazar densidad por volumen. Pero cuidado, ¿densidad de quién? Como esa masa es la masa del bloque, entonces la densidad será la densidad de la madera. Por el volumen. ¿Y eso por qué? Agrupamos convenientemente, factorizamos y encontramos la respuesta final. Encontramos que la tensión es igual a la densidad del agua menos la densidad de la madera multiplicado por G y multiplicado por V. Así que reemplacemos. Densidad del agua, 1000, está como dato. Densidad de la madera, 800. Por aceleración de la gravedad, 10. Volumen. ¿Cómo calculo el volumen? Dirás tú. Ah, tienes que recordar que el volumen es la arista al cubo. Arista al cubo. El lado al cubo. O sea, 0,2 elevado al cubo. Por lo tanto, obtenemos cuánto vale la tensión en la cuerda. La tensión resulta ser 16 newtons. Chicos, ¿se entendió la solución del problema? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Los leo, los escucho. Todo claro, profesor. Muy bien. Es así como se plantea esta ecuación del empuje, este principio de Arquímedes. Muy bien. Eso correspondió a la parte de estática de fluidos. A ver, resumiendo, ¿qué tienen que recordar hasta el momento? Uno, ¿cómo se calcula la densidad? ¿Densidad a qué es igual? A la masa sobre el volumen. Dos, ¿cómo calcular la presión? Como la fuerza perpendicular a la superficie entre el área. Tres, ¿cómo calcular la presión en el interior de un líquido? La presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la densidad de líquido por la aceleración de la gravedad por la profundidad.
Y cuatro, el principio de Pascal, que afirma que todo cambio de presión se transmite a todo punto del fluido. Y finalmente, 5, el principio de Arquímedes, que me dice que cuando un cuerpo se encuentra sumergido en un líquido, ese cuerpo experimenta una fuerza de empuje. ¿Cómo se calcula esa fuerza de empuje? Como la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad por el volumen sumergido. Eso fue lo que dije hasta el momento. ¿De acuerdo? Así que pasemos a comentar un fenómeno bastante curioso. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Observen esta situación. Tal vez no lo hayan visto con una moneda, pero ocurre exactamente lo mismo con una mosca, con una araña, que son capaces de mantenerse fuera del líquido, no se hunden. ¿Por qué? Porque aquí se está manifestando un fenómeno muy peculiar, el fenómeno de la tensión superficial. Expliquemos de qué trata este fenómeno de la tensión superficial. A ver, observen esta simulación o esta animación. Tienes un líquido y ahí se han dibujado las moléculas que conforman a este líquido. ¿Qué es lo que se va a encontrar? Que, por ejemplo, para las moléculas que están en la superficie del líquido, ¿ya? Para las moléculas del líquido en la superficie, esas moléculas, a ver, observen las moléculas que están en la superficie del líquido. Profe, ¿por qué aparecen flechitas verticales? Ah, porque resulta que esas moléculas, todas ellas experimentan una fuerza resultante hacia abajo. ¿Por qué, profe? Para que entiendas mejor, ahora chequea las moléculas que están en el interior del líquido. Porque esa molécula que está allí tiene un montón de flechitas dibujadas en todas direcciones. La razón es muy simple, porque el resto de moléculas, está ejerciendo de fuerzas en todas direcciones. Pero tú dirás, profe, pero las que están en la superficie no estarían también experimentando fuerzas en todas direcciones, no, porque esas moléculas en la superficie no tienen moléculas por encima. Por lo tanto, todas las fuerzas que van a actuar sobre esas moléculas van a tener una resultante vertical. Y esa fuerza que actúa sobre las moléculas en la superficie y que es vertical hacia abajo, esa es la que explica la tensión superficial. Muy bien, chicos. Hagamos algo de matemática con esto. Para ello, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a cuantificar la tensión superficial. Vamos a colocar una ecuación empírica que se conoce para la tensión superficial. A ver, ¿qué es eso? Dirás tú. Primero,
Acá tienes un anillo, ¿ya? Un anillo. Acá está el líquido. Y acá hay un instrumento que se llama dinamómetro. ¿Qué marca el dinamómetro? La fuerza, por supuesto. La fuerza, por supuesto. Entonces, supongamos que ¿sí? Supongamos que cuando el anillo está en la parte superior, o sea, no está sumergido, el dinamómetro marca F, ¿de acuerdo? El experimento demuestra, ya, el experimento demuestra que cuando tú lo sumerges en el líquido y luego intentas sacarlo, la lectura del dinamómetro se incrementa en delta de F. Por lo tanto, la nueva lectura del dinamómetro será F más delta de F. Ah, ya. O sea que la fuerza se ha incrementado en delta de F. ¿Por qué? Ahí entra a tallar justamente la tensión superficial. Diremos que esa fuerza que aumentó, ese delta de F, ¿ya? Le llamaremos Fs. Acá está, lo que aumentó la fuerza. Se define el coeficiente de tensión superficial, ¿ya? Ese gamma, se define el coeficiente de tensión superficial como la fuerza entre la longitud de este anillo. Longitud del anillo. Ah, geometría elemental o trigonometría, como quieras verlo. ¿Cómo se calcula la longitud de una circunferencia? ¿Alguien lo recuerda? Longitud de arco de una circunferencia. El ángulo por el radio. Correcto, Luisa. Eso sería para un arco, el ángulo por el radio. Pero si no fuera un arco, si fuera toda la circunferencia, entonces ¿cuánto valdría la longitud de toda la circunferencia? 2 pi por radio. Excelente. 2pi por r. A eso justamente, chicos, yo quería llegar. Muy bien, Alice, eso es. Básicamente es lo que comentó Luisa, teta por r, pero el teta es el ángulo de una vuelta, 2pi radianes. Entonces, ese L que aparece allí será pues 2pi por r. ¿Sí? 2pi por r. Atención con ello. Nuevamente, esa fuerza Fs que estamos llamando fuerza de tensión superficial es justamente el incremento de fuerza que midió el dinamómetro. El dinamómetro primero marcaba F, ahora marca F más delta de F. Ese delta de F es el Fs de la formulita. Muy bien. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Y para que entiendas cómo funciona esto, ¿ya? Para que entiendas cómo funciona esto, veamos un ejercicio de tensión superficial. No es un ejercicio sencillo, pero igual vamos a plantearlo, ¿de acuerdo? Pasemos entonces, chicos, a la siguiente diapositiva.
Veamos entonces este ejercicio. Leámoslo. Dice, de un tubo capilar cuyo radio interior es R minúscula igual a 1 milímetro, gotea un líquido, como muestra la figura. Es como si tuvieran una cañita, ya una cañita, una pajita, colocaran agua dentro de esa cañita y observaran que en la parte inferior hay una gota que está colgando. ¿De acuerdo? Si las gotas de líquido formadas por la acción de la fuerza de tensión superficial Fs son esféricas en el momento de desprenderse, determine el radio de las gotas. Dato, la densidad de líquido, ¿sí? Vale 1500 kilogramos por metro cúbico. El gamma de líquido, el coeficiente de tensión superficial, vale 0,08 metros o newton por metro, y G vale 10 metros por segundo al cuadrado. Te dan el gamma. Regresemos rápidamente. ¿Acaso el gamma no está ahí? ¿Y no es el llamado coeficiente de tensión superficial? Ya, eso es lo que voy a utilizar ahora. Ya, primero, yo digo, ¿por qué esa gota esférica no cae? ¿Qué estará evitando que esa gota caiga? Ah, debe ser la tensión superficial. ¿Cómo es esto, profe? Hagamos diagrama de cuerpo libre de la gota. ¿Sí? Diagrama de cuerpo libre de la gota. Sobre la gota actúa el peso. Esa sería, o ese sería el peso de la gota. Pero recuerda, yo estaba preguntando hace rato, ¿y quién es la fuerza que sostiene a la gota? Ya te lo había insinuado. Es la fuerza debido a la tensión superficial. Estas fuercitas, la de amarillo, representan las fuerzas debido a la tensión superficial. Entonces, puedo igualarlas. ¿Por qué? Porque el cuerpo se encuentra en equilibrio. Fuerzas que van hacia arriba igual a fuerzas que van hacia abajo. Por lo tanto, Fs es igual a mg. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero, ¿cómo se calcula Fs? Si regresamos rápidamente a la teoría anterior, fíjense, de aquí se sigue, porque se nota eso, de aquí se sigue de que Fs, la fuerza de tensión superficial, es gamma por L. ¿Estás de acuerdo? Fs es gamma por L. Ahí lo tienes. Aguanta, pero ¿quién es L? Ah, en este caso el L sería esa circunferencia que tú ves con línea segmentada. O sea que L sería 2 veces pi por R. ¿Se acuerdan lo que preguntamos hace rato? Ya está. Entonces ya tengo Fs. Pero no puedo calcular el peso
porque no conozco la masa. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculo la masa? Ya lo dijimos en un problema anterior. Densidad por volumen. La masa del líquido será la densidad del líquido por el volumen de esa gota de líquido. Y el volumen, ya, acá tienes que recordar algo importante. Ese volumen es el volumen de la gota de líquido, pero esa gota tiene forma de esfera. Por lo tanto, tú tienes que saber cómo calcular el volumen de una esfera. Si no lo sabes, te lo planteo por aquí. ¿Cómo se calcula el volumen de una esfera? 4/3 de pi por el radio al cubo. Así que todo eso lo voy a reemplazar en la ecuación número 1. ¿Está bien? Eso es lo que obtenemos. Y reemplazando el volumen y reemplazando la longitud, obtengo ese resultado. ¿Qué me piden calcular? El radio de las gotas, o sea, R mayúscula. Date cuenta que se puede cancelar un 2pi. Todo lo que nos queda, chicos, es simplemente reemplazar. Despejamos primero el R cubo y reemplazamos. 3 por R. R minúscula vale 1 milímetro y 1 milímetro vale 10 a la menos 3 metros. El gamma de líquido 0,08, así lo he reemplazado. Sobre 2 veces la densidad de líquido, pero la densidad de este líquido dice que es 1500 y la aceleración de la gravedad vale 10. Y si le sacamos raíz cúbica, se acabó. El radio de la gota resulta ser 2 por 10 a la menos 3 metros, o lo que es lo mismo, 2 milímetros. Esa es la solución compleja del problema. Te lo resumo, ¿ya? Te lo resumo. Decimos, ¿por qué? Ojo, ¿por qué esa gota no cae? Porque debe existir una fuerza que contrarresta el efecto del peso. ¿Quién es esa fuerza? Esa fuerza resulta ser la fuerza de la tensión superficial. Como ya tenemos una expresión para calcular esa fuerza debido a la tensión superficial, es cuestión simplemente de reemplazar. No olvidando que la masa es igual a la densidad por el volumen. Y el volumen es el volumen de la gota esférica. Y el volumen de una esfera es 4/3 de pi por el radio al cubo. ¿De acuerdo? Eso es. Igual, denle una revisada para que intenten entender la solución que acabo de plantearles. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Habiendo terminado esto, vamos a pasar ahora sí al estudio de la dinámica de los fluidos. Es decir, ya hemos visto qué ocurre cuando un líquido se encuentra en reposo. Vamos a ver ahora qué ocurre cuando un líquido está en movimiento. ¿De acuerdo? Así que pasemos a la siguiente diapositiva. En esta parte, básicamente lo que nos interesa son dos conceptos. El concepto de caudal
y el principio de Bernoulli, que es una consecuencia de la conservación de la energía mecánica. Vamos a ver qué quiero decir con eso. Empecemos por lo más fácil, caudal. Pero para eso hay un formalismo que tú tienes que entender. Por ejemplo, observen esta simulación. Es una simulación bastante curiosa, muy bien hecha, a decir verdad. Quiero que observen esta pelotita, o cualquiera de estas que está pasando por esa línea. Fíjense que esa pelotita, ¿sí?, siempre viaja a lo largo de la misma trayectoria. A esa trayectoria se llama línea de corriente. Entonces, a eso se le llama fluido ideal. Pero también hay alguna jerga técnica con la que debes familiarizarte. ¿Qué cosa es fluido uniforme? Simple. Aquel fluido cuya densidad no cambia, siempre es la misma. ¿Qué es un fluido incompresible? Fácil. Incompresible hace alusión de que el volumen no cambia. Siguiente. Fluido no viscoso. Significa que se va a despreciar la fricción, ¿sí?, entre los diferentes puntos o diferentes partes del fluido. Y 4 o D, fluido no turbulento. Significa que este fluido no rota, no gira. ¿De acuerdo? Entonces, esas son jergas técnicas que poco a poco vas a ir aprendiendo. Es cuestión de práctica nada más. Ahora sí, vamos con la parte del cálculo. ¿Ya? Vamos con la parte del cálculo. Empecemos planteando caudal. ¿Qué cosa es el caudal? Es básicamente medir qué volumen de fluido ha pasado por una cierta superficie en un intervalo de tiempo dado. Volumen por unidad de tiempo. Unidades. Como el volumen está en metros cúbicos y el tiempo está en segundos, es obvio que el caudal estará expresado en metros cúbicos por segundo. Y es lo que estás observando allí. ¿De acuerdo? Ahora, sin embargo, resulta muy útil conocer que ese caudal Q se puede escribir de otra manera. El caudal se puede calcular como el área, ahora te voy a comentar en un problema qué área, el área por la velocidad. A ver. Tengan cuidado con las letras. ¿En qué sentido? En el siguiente. Para nosotros, de acuerdo a la diapositiva que estás viendo, ¿qué representa V mayúscula? Todo lo tienen escrito. ¿Qué representa V mayúscula? Volumen. Correcto, volumen. De igual forma, ¿qué representa V minúscula?
Velocidad. La velocidad, claro que sí. Así que no te confundas. Volumen y velocidad son cosas diferentes. ¿Sí? La velocidad. Muy bien. Con eso podemos plantear la llamada ecuación de continuidad. A ver, pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que me dice esta ecuación de continuidad? Básicamente lo que nos está diciendo es que como la masa no puede desaparecer, entonces el caudal tiene que ser el mismo siempre. Pero, ¿cómo dijimos que se podía calcular el caudal? Como el área por la velocidad. Pongamos un ejemplo. Observen esta tubería. A1 sería esta superficie. V1 sería esa velocidad. El área 2. Muy bien. Entonces, el área de esa superficie chiquita es V2, es A2. Y la velocidad con la que se mueve el líquido es V2. A ver, antes de mandarme con la parte matemática, quiero que lo veas de la siguiente forma. Imaginemos que ustedes están regando su jardín a través de una manguera, pero observas que el chorro de agua no llega tan lejos como tú quieres. ¿Qué haces entonces? ¿Cómo haces para que el chorro de líquido que sale de la manguera llegue lo más lejos posible? ¿Nadie? Lo aprieto. Correcto, correcto. Cuando su compañero dice apretar, lo que realmente él quiere decir es tapo una parte de la manguera. Al tapar una parte de la manguera, estás disminuyendo el área de la sección transversal. Y al disminuir el área de la sección transversal, la ecuación de continuidad te garantiza, ¿ya? Te garantiza de que la velocidad va a aumentar. Empíricamente uno hacía eso, pero ahora ya sabe, ¿sí? Ahora ya sabe por qué es así. Y justo está lo que te acabo de mencionar. Cuando tú tapas la manguera, el chorro de agua sale con mayor velocidad. Perfecto. Y aquí te dejo por escrito lo que acabo de comentar. ¿Dónde? ¿Sí? El líquido se mueve con mayor velocidad en la parte de la tubería que sea más delgada, en la tubería de menor sección transversal, de menor área de sección transversal. ¿De acuerdo? Eso es. A ver, para practicar, veamos un ejercicio, no sin antes hacerte recordar. Tú tienes, tú tienes un círculo de radio R. Pregunta, ¿cómo se calcula el área de un círculo? Perdón, un ratito.
¿Cómo se calcula el área de un círculo, chicos? Es bien conocido. ¿Nadie lo recuerda? El área de un círculo. Pi por radio al cuadrado. Muy bien. Pi por radio al cuadrado. Correcto, Carla. Entonces, cuando tú quieras aplicar esta ecuación de continuidad, esa es la ecuación que tienes que recordar. Pi por radio al cuadrado. Pero hay un pequeño detalle. También se puede escribir en términos del diámetro. Y si es en términos del diámetro, será pi por el diámetro es la mitad del radio. O, perdón, el radio es la mitad del diámetro. Por lo tanto, ¿cómo quedaría? Pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Y esa sería la otra forma de calcular el área, ¿sí? El área de un círculo o de una circunferencia, como quieras llamarle. ¿De acuerdo? Y eso es lo que vamos a plantear a continuación en el ejercicio número 7. ¿Ya? En el ejercicio número 7. Ahorita te lo planteo con detalle. ¿Ya? Ahorita te lo planteo con detalle. Dame un minuto. Entonces, pasemos a la aplicación directamente. ¿Ya? Pasemos a la aplicación. Veamos este ejercicio. Por una manguera de bomberos de sección transversal de diámetro 20 centímetros, fluye agua con rapidez de 8 metros por segundo. Si el diámetro de la boquilla se reduce a 5 centímetros, determine la rapidez de salida del chorro. Nótese ese detalle. V1. V1 vale por dato 8 metros por segundo. Y el área 1 vale, o en ese caso, el diámetro 1 vale 20 centímetros. Entonces, ahí está el problema, te decía. Ahí está el problema. ¿Cuál, profe? Que yo no conozco el radio, conozco el diámetro. Y entonces, eso es lo que debo hacer. ¿Sí? Eso es lo que debo hacer. Colocar la ecuación de continuidad, pero el área lo debo colocar no en función del radio, sino en función del diámetro. Así que veamos eso a continuación. Por la ecuación de continuidad, el área por la velocidad es una constante. ¿De acuerdo? Es una constante. Pero el área, te dije, que se puede colocar como pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Cancela pi cuartos en ambos lados y obtenemos rápidamente la velocidad del chorro en la salida. Me sale la velocidad 1 por el diámetro 1 sobre el diámetro 2 y eso elevado al cuadrado. Tú dices entonces, ¿cuánto vale la velocidad 1? 8 metros por segundo. ¿Cuánto vale el diámetro 1? 20 centímetros. ¿Cuánto vale el diámetro 2? 5 centímetros.
20 entre 5, 4, al cuadrado 16. Y 16 por 8, 128. Y esa será la respuesta al ejercicio. Ha sido un problema directo de aplicación de la ecuación de continuidad. ¿De acuerdo? Chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entendió la solución de ese ejercicio? Porque el que voy a hacer dentro de unos momentos es muy parecido a este, solo que más difícil. ¿Se entendió la solución del problema? Sí, profesor. Muy bien, gracias por comentar, José. Continuemos. Y ahora, ya casi para terminar, vamos a hablar de la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es una consecuencia del principio de conservación de la energía mecánica. Así como antes decíamos, la energía mecánica al inicio es igual a la energía mecánica al final, aquí ocurre algo muy pero muy parecido. Veamos de qué trata. Observen ese recipiente, esa tubería. El líquido fluye de izquierda a derecha. Supongamos que por la superficie de área A1 pasa el líquido con una velocidad V1. Supongamos que en ese punto la presión es P sub 1. Ahora analizamos otra superficie. Una superficie de área 2. ¿Sí? De área 2. Donde el líquido se mueve con una velocidad V2. Chicos, antes de proseguir, ¿se acuerdan que les mencioné el ejemplo de la manguera? Pregunta, ¿dónde el líquido se mueve con mayor velocidad? ¿En 1 o en 2? Recuerden el ejemplo de la manguera. ¿Cómo hiciste para que el chorro de líquido saliera disparado con mayor velocidad? Conclusión, ¿dónde el líquido se mueve con mayor velocidad? ¿En 1 o en 2? En 1. En 1, pues. Por eso decíamos, cuando tú tapas la manguera, estás disminuyendo el área y es allí donde la velocidad será mayor. Entonces, supongamos que ese punto 1 está a una altura H1 y el punto 2 está a una altura H2. La conservación de la energía, ¿sí?, permite plantear lo siguiente, que la presión más un medio de la densidad por la velocidad 1 elevada al cuadrado, más la densidad de líquido por la aceleración de la gravedad por la altura H1, eso es una constante. Eso es lo que tienen que entender. Ahora, son evidentes algunos casos muy especiales. Por ejemplo, ¿qué pasaría si H1 y H2 fueran iguales? Ah, es porque el recipiente, la tubería es horizontal. Pero si H1 es igual a H2, estos dos términos se cancelan, ¿verdad? Y me quedaría solamente la suma de
la presión más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Esto que te acabo de comentar es algo que voy a utilizar en el problema siguiente. Ahí te pongo la nomenclatura de cada letra. Muy bien, Jaciel, no había leído tu comentario. Tienes toda la razón. Ok. Entonces, ¿cómo se aplica esto en los ejercicios? Ojo, el problema que viene a continuación no es sencillo, pero es una combinación del problema anterior que resolvimos con la ecuación de continuidad junto con la ecuación de Bernoulli. ¿Cómo es eso? Veamos. Problema. Problema. Por la tubería mostrada fluye gasolina con una rapidez de 5 metros por segundo por la sección A. Si los diámetros de las secciones transversales A y B, diámetros, están en la relación de 2:1, respectivamente, y la presión en la sección A es 450 kilopascales, calcule la presión en la sección B. Dato, la densidad de la gasolina es 800 kilogramos por metro cúbico. A ver. Tú dices, profe, me piden calcular la presión en B y conozco la presión en A. Eso, al toque, se resuelve con Bernoulli. Tengo una presión y quiero la otra presión. Pero observen el dibujo. ¿Se dan cuenta que los puntos A y B están en la misma línea horizontal? Quiere decir que H1 es igualito a H2. O sea que él se va con él. Por lo tanto, si yo quiero calcular una de las presiones, necesito las dos velocidades. La velocidad en el punto 1 y la velocidad en el punto 2. Veamos qué es lo que tenemos. Aguanta. Aquí solo tengo la velocidad en A. No conozco la velocidad en B. Por lo tanto, aplico la ecuación de continuidad. ¿Cómo era? Área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. En este caso, como los puntos son A y B, será entonces área A por velocidad A es igual al área B por la velocidad B. Pero ya te dije que cuando te den el diámetro, el área no lo calcules por pi por el radio al cuadrado, sino como pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Ojo, tienes que estar preparado para eso. Por lo tanto, al igual que hicimos en el problema anterior, encuentro la velocidad de B en función de la velocidad de A. ¿De acuerdo? Así que a reemplazar velocidad de B igual diámetro de A, 2. Diámetro de B, 1. Y eso por la velocidad de A. Por lo tanto, como la velocidad de A vale 5 metros por segundo, encuentro que en B la velocidad es 20 metros por segundo. ¿Ven? Esa velocidad es mayor en la parte más estrecha. Una vez que ya tengo la velocidad,
Basta aplicar la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli queda así, porque el rho GH se cancela. ¿No ves que es el mismo H? Y ya tenemos prácticamente todo lo necesario. La presión en A, 450 kilopascales. He despejado simplemente. Menos 1/2 de la densidad de la gasolina 800 por la velocidad en A elevado al cuadrado, en B primero elevado al cuadrado, menos la velocidad en A elevado al cuadrado. Hay que hacer la operación correspondiente. Y con ello obtengo la presión en B. Y observo que la presión en B es de 300 kilopascales. ¿Sí? La presión en B es 300 kilopascales. Y esa sería la respuesta al ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, lo que les comenté, este problema resultó ser una combinación, ¿sí? Una combinación del ejercicio anterior, donde aplicamos continuidad, y el principio de Bernoulli. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Y quiero terminar esto comentándote un caso práctico, pero que es muy común en los ejercicios. Muy, pero muy común. Quiero terminar la clase comentándote el teorema de Torricelli. ¿Ya? El teorema de Torricelli. Si no hay preguntas, continuamos entonces. Pasemos al último punto. El teorema de Torricelli dice así. Suponte que tienes un líquido, ¿ya? Un líquido, y tú haces un agujero, ¿sí? Un agujero a una profundidad H por debajo del nivel del líquido. El teorema de Torricelli, que es una consecuencia del principio de Arquímedes, o en este caso, perdón, de Bernoulli, es que la velocidad con la que sale disparado ese líquido se calcula como la raíz cuadrada de 2GH. Podemos demostrarlo con bastante facilidad. Miren, llamen a este punto número 1 y llamen a este punto número 2. ¿De acuerdo? ¿Qué dice? ¿Sí? ¿Qué dice el principio de Bernoulli? Que la presión más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 elevado al cuadrado más densidad, gravedad por H1 es igual a lo mismo pero con 2, ¿verdad? Es bueno que escriban la ecuación de Bernoulli para que ya lo vayan memorizando. Profe, pero no entiendo quién es H1, H2. Es como en energía mecánica. Tú tienes que elegir tu nivel de referencia. Yo voy a elegir como mi nivel de referencia esta línea. Este va a ser mi nivel de referencia. ¿Se dan cuenta entonces, chicos, que H2 es 0?
¿De acuerdo? Ahora, nótese que la presión en 1 no es otra cosa más que la presión atmosférica, porque el líquido está en contacto con el aire. Por la misma razón, convénzanse que la presión 2 es también la presión atmosférica, porque el líquido cuando sale también está en contacto con la atmósfera. Ah, quiere decir entonces que la presión en 1 se cancela con la presión en 2. Ahora, hay un supuesto. Como puede leer ahí, dice que la abertura es muy pequeña. Por lo tanto, la velocidad de este nivel de líquido es prácticamente cero, porque el agua cae muy poquito, baja muy poquito su nivel. Y entonces, esto también vale cero. Y prácticamente hemos completado lo que queríamos obtener. ¿Por qué? Porque me está quedando que un medio de ρ por V2, pero V2 es V al cuadrado, es igual a ρ G, pero H1 es H, ¿o no? H1 es H. El punto 1 está a una altura H respecto al nivel de referencia. Se va a la densidad y me queda demostrado el teorema de Torricelli. Y esa es la ecuación a la que queríamos llegar. Muy bien, chicos. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, sino ya para dar por culminada la clase el día de hoy. ¿Se entendió la deducción del teorema de Torricelli? En la práctica tú lo vas a utilizar directamente. ¿Sí? En la práctica ese resultado es inmediato, pero yo lo he demostrado por si acaso. Muy bien, chicos. Si no hay preguntas, hasta aquí vamos a avanzar el día de hoy. ¿De acuerdo? Cuídense bastante y nos estamos viendo la próxima semana, chicos. Chao.